Lo que acaba de ocurrir en Jerusalén dejó a millones en shock absoluto, y muchos creen que esto no es una simple coincidencia. En cuestión de horas, imágenes, sonidos y movimientos imposibles de ignorar comenzaron a circular por todo el mundo. Personas llorando, testigos paralizados, autoridades en silencio. Algo se activó en la ciudad más profética de la historia. El suelo tembló. El cielo mostró señales y decisiones inesperadas sacudieron el tablero mundial. Todo ocurrió al mismo tiempo, exactamente como fue anunciado hace miles de años en las Escrituras. Y ahora la pregunta que estremece a creyentes y no creyentes es una sola: ¿estamos viendo las señales finales antes del regreso de Jesús? Hoy vas a descubrir qué pasó realmente en Jerusalén. ¿Por qué este acontecimiento está estremeciendo a líderes espirituales del mundo entero y qué profecía específica podría estar cumpliéndose ante nuestros ojos? No te vayas, porque el último detalle de este video es el que más miedo y esperanza está despertando al mismo tiempo y podría cambiar tu manera de ver este tiempo para siempre. Durante siglos, las antiguas sepulturas esparcidas por el Monte de los Olivos permanecieron inmóviles, silenciosas, intactas. Pero en meses recientes, algo extraordinario comenzó a manifestarse. Cientos de estos sepulcros ya no se comportan como estructuras inertes. Parecen reaccionar, moverse, agitarse, como si la montaña entera hubiera despertado. Los arqueólogos detectaron el cambio primero. En un estudio rutinario, notaron fracturas frescas extendiéndose por tapas y muros de tumbas, grietas inexistentes en registros previos. Inicialmente pensaron en erosión natural, pero el patrón contaba otra historia. Las rupturas formaban líneas sincronizadas corriendo hacia el oeste, todas señalando un destino: la puerta oriental. Instrumentos geológicos de precisión confirmaron lo impensable. Los sepulcros no solo se agrietaban, se desplazaban. Grupos completos habían migrado varios milímetros, imposible para ataúdes de piedra anclados por siglos. Los datos eran irrefutables. Las hileras funerarias avanzaban lentamente hacia la puerta por donde la profecía dice que el Mesías entrará a Jerusalén. Pero lo más inquietante fueron los avistamientos nocturnos. Decenas de testigos reportaron un resplandor tenue emanando de las tumbas tras el ocaso. No brillante ni dramático, solo un brillo suave y constante, como luciérnagas azul pálido o blancas posadas sobre roca. Videos capturados desde distintos ángulos mostraban lo mismo: tumbas iluminadas suavemente desde dentro, como respondiendo a un pulso oculto. Los escépticos mencionaron reflejos urbanos, pero los científicos lo descartaron rápidamente. El brillo aparecía únicamente en las tumbas fracturadas, las mismas que se desplazaban hacia el oeste, incluso en noches de oscuridad total. Lo que estaba pasando no era artificial, se originaba en las piedras mismas. Entonces llegó el detalle que dejó perplejos a los eruditos. El movimiento direccional, la alineación de fracturas y las líneas de presión subterráneas coinciden exactamente con la descripción profética en Zacarías 14. Esa escritura antigua predice un momento futuro cuando el Monte de los Olivos se dividirá por un eje este-oeste, preparando el camino para el retorno del rey. Los geólogos reportaron una acumulación inusual de presión subterránea, corriendo directamente bajo los campos funerarios, formando un corredor claro apuntando hacia el monte del templo y la sellada puerta dorada. No era estrés aleatorio de una montaña asentándose, era preciso, direccional, acelerado. Los estudiosos religiosos no pudieron ignorar las implicaciones. Muchos describieron el fenómeno como señal premesiánica, una preparación física de la tierra para un evento próximo. Si la creación gime, como escribió Pablo, entonces el Monte de los Olivos ahora parece gemir más fuerte que nunca, de algún modo vivo, consciente, preparándose para las pisadas de un rey que regresa. Las tumbas, antes mudas, ahora proclaman su propia advertencia.
Algo se mueve en Jerusalén y la montaña lo percibe. Mientras las tumbas en movimiento captaban atención mundial, un descubrimiento más discreto bajo el Monte de los Olivos enviaba ondas de choque por círculos arqueológicos y teológicos. Comenzó con una anomalía menor, un vacío inesperado detectado en un escaneo profundo de resonancia terrestre. La lectura era débil, casi ignorable, pero diferente de patrones típicos de roca base, así que un pequeño equipo investigó. Lo que hallaron no fue erosión ni caverna natural, sino la entrada a una cámara sellada por siglos bajo capas de tierra y roca. El descenso se sintió como cruzar un portal a otro mundo. El aire dentro era gélido y antinatural, mente quieto, como si el tiempo hubiera esperado que alguien abriera la habitación. La luz de las lámparas cayó sobre hileras de jarras antiguas, superficies cubiertas con hollín y ceniza. No eran restos al azar, parecían dispuestos con intención, posicionados precisamente como custodiando algo más importante. Pero el verdadero hallazgo no estaba en las jarras, estaba grabado en la roca. Cuando el polvo se asentó, el equipo notó marcas tenues por las paredes, líneas de paleohebreo, escritura de los períodos bíblicos más tempranos. Talladas deliberadamente, las inscripciones revelaban fragmentos sobre juicio, restauración y retorno de presencia divina. Una frase destacaba con claridad sorprendente, tallada más profunda que todas: el rey regresa. No era adición posterior ni fabricación moderna. La pátina en los surcos coincidía con la edad de la cámara. El mensaje era antiguo, intencional, inconfundiblemente profético. Los eruditos se dividieron. Algunos argumentaron que la cámara fue creada durante crisis nacional, cuando profetas buscaban preservar advertencias sagradas. Otros creían que servía como bóveda profética diseñada para ser descubierta cuando llegara la temporada señalada. Quizás esta. La orientación arquitectónica se alineaba con precisión matemática hacia la puerta oriental, asociada con la futura entrada del Mesías. No fue accidente. Quien la construyó creó un testigo silencioso bajo la montaña, un mensaje tallado en los cimientos terrestres. Varias jarras contenían residuos de ofrendas pasadas, quizás aceites de ceremonias sagradas. Cada detalle apuntaba a un lugar de preparación, un santuario oculto llevando mensaje para una generación futura distante. Mientras científicos debatían el significado, el público percibía algo diferente. Primero las tumbas arriba comenzaron a agrietarse, moverse y brillar. Luego, bajo esos terrenos, emergió una sala oculta revelando una proclamación antigua del regreso del rey. Ya no se sentía como coincidencias aisladas, se sentía como secuencia, estratificada, intencional, desplegándose. Si la tierra habla, esta cámara es una de sus oraciones más claras, y lo que dice es inconfundible. La Torre de David ha vigilado Jerusalén durante siglos, como historiador silencioso, tallado en piedra. Ha presenciado ejércitos, reinos y eras, pero nada se compara con la noche en que la luz descendió. Comenzó tras el ocaso. La ciudad se asentaba en su ritmo vespertino cuando un anciano comerciante notó un resplandor formándose sobre el borde superior de la torre. No como destello, sino como lenta concentración de brillo, como niebla matutina tomando forma, excepto en oscuridad nocturna. En momentos, más gente lo vio. Turistas, guardias, familias se detuvieron cuando el resplandor se espesó. La luz no se dispersaba como fuego de linterna, se plegaba hacia adentro como atraída por manos invisibles, comprimiéndose en silueta definida. Desde múltiples puntos, esa silueta aparecía igual, figura luminosa suspendida sobre piedras antiguas. Su contorno parecía forma humana con alas desplegadas. Nadie habló al principio. Grabaciones capturaron solo viento flotando, mientras la figura resplandeciente permanecía inmóvil, completamente formada sin fuente rastreable. No había drones, proyectores ni maquinaria. La luz era autocontenida, ni dura ni cegadora.
imposiblemente estable, definida por bordes demasiado precisos para ser atmosféricos. Lo asombroso fue la consistencia del metraje. Docenas de videos desde diferentes elevaciones mostraban la misma forma, proporciones y postura flotante. El fenómeno duró suficiente para transmisiones en vivo, todas mostrando detalles idénticos. Las autoridades meteorológicas revisaron los cielos, sin anomalías de presión, sin túneles de humedad, sin cargas estáticas, sin aeronaves. Conclusión: sin explicación atmosférica identificable. Testimonios emocionales surgieron. Algunos reportaron sensación abrumadora de quietud, como si el ruido urbano hubiera sido silenciado. Otros describieron calidez atravesándolos, sutil pero inconfundible. Algunos admitieron lágrimas sin entender por qué. Estudiando el metraje cuadro por cuadro, surgió un detalle: la luz nunca proyectó sombras sobre las piedras de la torre. Iluminaba, pero no se comportaba como proyección conocida. Flotaba con independencia, como si existiera en espacio ligeramente separado del mundo circundante. Para creyentes, el significado fue inmediato. Durante siglos, descripciones de manifestaciones angelicales hablaban de resplandor, alas y forma humana. La imagen causó revuelo entre eruditos bíblicos. Algunos vieron coincidencia. Otros señalaron la ubicación precisa con vista al camino a Sion y sugirieron simbolismo, eco visual de promesas antiguas. La interpretación varía, pero el hecho permanece. La ciudad que ha llevado profecía durante milenios, ahora presencia patrones reservados para textos sagrados. Esa noche, Jerusalén no vio simplemente luz. Jerusalén vio señal, silenciosa, flotante, inolvidable. El cambio comenzó con color. Cuando el sol se hundió, la gente miró hacia arriba y vio el cielo tornarse carmesí imposible, profundo, saturado, vivo, como si el aire hubiera sido teñido con fuego. El brillo se extendía uniformemente desde el Monte de los Olivos hasta murallas de la ciudad vieja, proyectando luz roja sobre calles y tejados. Residentes salieron de hogares, turistas se detuvieron. Incluso soldados pausaron, sin frentes de tormenta aproximándose, sin tormenta de arena, sin advertencia atmosférica, solo dosel rojo suspendido sobre la ciudad, silencioso e inmóvil. Luego, obedeciendo señal invisible, el rojo comenzó a desvanecerse. El color se drenó de las nubes, deslizándose hacia tonos oscuros, hasta que el cielo volvió a su noche natural. Los testigos pensaron que el espectáculo había terminado, pero la calma duró minutos. Un muro de lluvia descendió sin aviso. No lluvia suave, un aguacero repentino y abrumador que empapó la ciudad en segundos. Agua golpeó techos y corrió por calles estrechas, vertiéndose en canales de piedra tallados hace milenios. Algo en la tormenta se sentía diferente. Sin truenos, aunque la lluvia era pesada. Sin relámpagos, pero destellos de luz azul plateado parpadeaban dentro de las nubes, como si electricidad hubiera sido suspendida en aire, congelada, inmóvil, viva. La lluvia arrastró polvo del monte del templo y escalones hacia la ciudad de David. Fluyó por caminos más antiguos de Jerusalén como río purificador, borrando huellas, despejando escombros, revelando piedras invisibles durante años. Algunos compararon el momento con bautismo, otros susurraron sobre renovación. Muchos recordaron el pacto en Génesis 9, donde Dios marcó el cielo tras el diluvio, símbolo de misericordia siguiendo juicio. Aunque ningún arco iris apareció esa noche, los arcos plateados dentro de las nubes se sintieron como eco moderno, sutil, silencioso, inconfundible. Horas después, cuando la lluvia cedió, reverencia tranquila se instaló. La gente emergió lentamente pisando calles lavadas y brillantes. El recuerdo del cielo rojo persistía, y la inundación que siguió se sintió menos como tormenta y más como anuncio. Algo había pasado sobre Jerusalén. Si este momento te conmovió, no olvides dar like, comentar y suscribirte para no perderte la próxima señal. Después de que las aguas retrocedieran,
Equipos de arqueólogos se trasladaron a laderas inferiores para evaluar erosión. El Valle de Hinnom, uno de los lugares más cargados históricamente en escritura, recibió la peor parte. El suelo se desplazó, terrazas colapsaron y capas enterradas bajo siglos de polvo quedaron expuestas. El valle es recordado por oscuridad, cicatriz antigua en historia israelita. Aquí reyes desafiaron a Dios ofreciendo niños a ídolos en fuegos que ardían continuamente. Los profetas lo llamaron lugar de juicio, horno de consecuencias. El suelo había permanecido mayormente intacto en tiempos modernos hasta que la inundación descubrió algo inesperado. Cerca de cresta colapsada, un investigador detectó fragmentos de cerámica mezclados con tierra ennegrecida. Al principio, parecían restos ordinarios de antiguo pozo de fuego. Pero cuando el equipo cepilló el hollín, aparecieron letras. Los fragmentos estaban cubiertos con escritura hebrea antigua, grabada por alguien que vivió los días más oscuros del valle. Un fragmento llevaba línea tan clara que cada erudito que la vio sintió escalofrío. El fuego volverá. La inscripción fue escrita con intención, trazos firmes, líneas rectas, espaciado deliberado, como si el escritor quisiera comunicar mensaje que sobreviviría mucho después de su generación. Excavaciones posteriores revelaron más cerámica quemada con estilos de escritura similares. Algunas parecían advertencias, otras casi confesiones. Juntas formaban mosaico de voces de época cuando el valle era sinónimo de rebelión y purificación. Esto planteó pregunta entre eruditos. ¿Fueron estas inscripciones respuesta ritual al pasado del valle o advertencias proféticas preservadas durante turbulencia nacional? Las palabras recordaban enseñanza profética, fuego de juicio, no meramente como destrucción, sino como refinamiento, llama que purifica lo profanado. En esta interpretación, el fuego volverá, no era amenaza de aniquilación, sino declaración de que el valle, símbolo de corrupción, volvería a ser lugar donde verdad expone lo oculto. El momento del descubrimiento lo hizo más impactante. Primero cielo rojo, luego diluvio purificador y ahora del valle vinculado a juicio, mensaje surgiendo de cenizas. Jerusalén había temblado, sus piedras hablado y el valle que ardió devolvió su voz. Mientras Jerusalén lidiaba con señales del cielo y mensajes de la tierra, otra revelación vino de la oficina más alta de Israel. Se desarrolló durante discurso público del primer ministro Netanyahu, destinado a resaltar progreso tecnológico israelí. Pero el tono y frases activaron alarmas entre analistas, eruditos y ciudadanos. Netanyahu comenzó hablando sobre el legado de innovación israelí, defensa, ciberseguridad, avances médicos, pero su mensaje cambió rápidamente. Describió transformación entrante, revolución diferente a cualquier otra enfrentada por Israel, impulsada no por guerra o diplomacia, sino por inteligencia artificial. La IA, dijo, remodelaría naciones, economías y poder global. Entonces vino línea inquietante. Esta revolución será bendición o maldición. Los líderes rara vez usan tal lenguaje. Los políticos prefieren optimismo. Netanyahu habló de bendiciones y maldiciones, lenguaje escritural no político, y su expresión llevaba peso, sugiriendo que no hablaba metafóricamente. Continuó afirmando que Israel debe guiar esta revolución para que sea bendición mundial. Pero la siguiente oración capturó atención global. Esta puede ser una de mis responsabilidades finales antes de que mi tiempo termine. No fue renuncia ni declaración de retiro, pero la formulación fue inusual, casi profética. ¿Por qué enfatizar urgencia? ¿Por qué implicar ventana de cierre? ¿Por qué enmarcar momento en términos de destino en lugar de estrategia? Para muchos, se sentía como si Netanyahu insinuara fuerzas moviéndose detrás de escena,
fuerzas que líderes perciben antes de que el público vea el panorama completo. Los eruditos religiosos llevaron sus palabras más lejos. Notaron que IA, aunque no es la bestia de Apocalipsis, podría formar columna vertebral de futuro sistema global, centralizado, basado en datos, capaz de control sin precedentes. Daniel profetizó que en últimos días el conocimiento aumentaría y nuevo tipo de estructura de poder surgiría. La IA se ajusta a ese patrón con precisión inquietante. Y está el momento. La advertencia de Netanyahu llegó días después de anuncio importante en Estados Unidos. Incluso, mientras la declaración de Netanyahu provocaba discusión global, otro desarrollo surgió al otro lado del Atlántico, tan estrechamente cronometrado que analistas no pudieron pasar por alto la conexión. En Estados Unidos, el presidente Trump presentó la misión Génesis, iniciativa nacional masiva dedicada a avanzar inteligencia artificial a escala nunca intentada en historia estadounidense. El momento fue asombroso, temas idénticos, lenguaje sorprendentemente similar. Observadores notaron que ambas naciones enmarcaron anuncios en términos de destino, responsabilidad y transformación. Israel habló de revolución, América habló de comienzo. En términos bíblicos, revoluciones y comienzos siempre jugaron roles centrales en ciclos proféticos. Durante décadas, Estados Unidos e Israel han compartido alianzas estratégicas, pero declaraciones sincronizadas sobre tecnología emergente con implicaciones globales. Eso era nuevo. Las dos naciones llamadas anclas proféticas en estudios escatológicos modernos se habían alineado en ámbito que toca no solo política o economía, sino futuro estructural de sociedad global. Analistas notaron más. Ambos líderes describieron IA no meramente como herramienta, sino como umbral, algo que podría elevar o desestabilizar civilización dependiendo de quién la guiara. En ambos discursos había trasfondo de advertencia, como si líderes sintieran que el mundo se acercaba a punto de convergencia, donde decisiones llevarían peso más allá de política. El paralelo entre Israel y Estados Unidos creó sensación de escalada. Primero, señales de Jerusalén. Tumbas moviéndose, figura resplandeciente sobre Torre de David, inundación purificadora, mensajes surgiendo de cenizas antiguas. Ahora, señales geopolíticas alineándose a través de continentes. Se estaba formando patrón cruzando fronteras, tecnologías, gobiernos y edades. Muchos comenzaron a sospechar que esto ya no era historia regional. Se estaba convirtiendo en global. A través de continentes y culturas, el mundo ha comenzado a sentir ajuste inusual, aceleración en eventos que antes se desarrollaban lentamente, ahora apareciendo en olas repentinas. Mientras Jerusalén revela señales físicas grabadas en tierra y cielo, el mundo más amplio refleja tipo diferente de inquietud, moldeada por fuerzas que se mueven por naciones, instituciones y cimientos de sociedad. Guerras arden en múltiples frentes. Cada conflicto influye más allá de fronteras donde estalla. Estructuras económicas tiemblan bajo presiones no vistas en décadas. Patrones climáticos rompen récords, remodelando costas, quemando llanuras y ciudades azotadas. En todas partes, tecnología corre adelante de comprensión, remodelando comportamiento humano más rápido que la moralidad. En tal mundo, gobiernos dudan explicar lo que no interpretan completamente. Fenómenos aéreos no identificados aparecen en informes militares con frecuencia creciente. Declaraciones oficiales permanecen vagas. Redes de alianzas globales cambian y realinean no solo por diplomacia, sino por visiones competidoras del futuro. No es simplemente inestabilidad, es transformación desarrollándose simultáneamente en frentes políticos, ambientales, tecnológicos y espirituales. Para estudiosos de profecía, esta convergencia amplia lleva patrón familiar. Escrituras describen temporada final antes de intervención divina como tiempo cuando naciones están en angustia, cuando poderes de cielo serán sacudidos y cuando conocimiento, ambición y engaño
se elevan juntos, no como señales aisladas, sino superpuestas, cada una amplificando peso de las otras. Lo que destaca no es meramente presencia de cambio, sino sincronización de cambio. Jerusalén experimenta manifestaciones físicas, movimiento bajo piedra, iluminación sobre torres antiguas, inscripciones emergiendo de tierra. Mientras tanto, paisaje global experimenta cambios intangibles, ideologías chocando, sistemas adaptándose, poblaciones divididas por miedo, expectativa e incertidumbre. Es movimiento dual, uno visible, uno atmosférico. Sin embargo, en medio de turbulencia hay hilo más profundo, hambre espiritual renovada. Personas que ignoraron fe durante mucho tiempo están haciendo preguntas nuevamente. Conversaciones restringidas a círculos religiosos ahora surgen en espacios científicos, culturales y políticos. La curiosidad aumenta no por superstición, sino por reconocimiento de que el mundo ya no se comporta tan predeciblemente. ¿Es este el comienzo de algo mayor, precursor de momento que escrituras describen, momento en que mundo no simplemente cambia, sino es confrontado con verdad? Muchos creen que nos acercamos a umbral donde eventos ya no se desarrollarán silenciosamente, sino con claridad innegable, ya sea que uno vea estos cambios globales como advertencias, preparaciones o invitaciones. El mensaje sigue igual. Este es tiempo para permanecer despierto, observar cuidadosamente y entender la temporada en que vivimos. La historia no está a la deriva, se está alineando. Si este video te ayudó a ver el mundo con ojos más claros, dale like, comenta y suscríbete para más actualizaciones. Desde el temblor terrestre hasta fuego celestial. Desde puerta sellada que se agrieta hasta sonido del shofar que resuena por montaña sagrada, Jerusalén ha hablado. Cada evento, una vez pensado aislado, ahora encaja como fragmentos de revelación única. La trompeta sonó después de Yom Kippur. La luz ardió sobre la ciudad durante Sukkot. El terremoto sacudió la cúpula sin aviso. Los descubrimientos desenterrados en Valle de Hinnom y bajo iglesia del Santo Sepulcro, el arca rumoreada bajo monte del templo y puerta oriental temblando por primera vez en 5 siglos. Todas son piezas del mismo mosaico profético. Juntas forman coro elevándose desde cielo y tierra, declarando que hora predicha por escrituras se acerca. La creación parece hablar en lenguaje de señales. Los cielos arden con luz antinatural, el suelo se agita y piedras entregan lo que ocultaron. En acuerdo, elementos del mundo dan testimonio: aire, fuego, agua, tierra, cada uno respondiendo al otro en ritmo. Los profetas llamaron a esta convergencia el gemido de creación. Pablo escribió en Romanos 8:22, toda la creación gime y labora con dolores de parto hasta ahora. Estos no son estertores de muerte del mundo, son contracciones antes de renovación. El temblor no es destrucción, es preparación. La ciencia lo llamará coincidencia, analistas lo llamarán patrón, pero para quienes escuchan con fe, estos eventos no compiten, convergen. La trompeta que perfora el amanecer y temblor que se mueve bajo montaña hablan mismo mensaje: el Creador está cerca. La puerta que se agrieta no se rompe, se despierta. Las ruinas que se elevan desde suelo no exponen pasado, testimonian promesas vivas. La luz sobre Jerusalén, sonido en cielo, movimiento bajo suelo, cada uno es hilo en tapiz divino tejido por profecía y tiempo. Durante siglos, profetas hablaron de momento cuando cielo y tierra se encontrarían nuevamente, cuando ciudad del Creador temblaría no por guerra, sino por revelación. Ahora ante nuestros ojos esas palabras toman forma. La línea entre natural y sobrenatural se vuelve delgada, y lo escrito en texto sagrado se manifiesta en piedra y aire. Esta es convergencia, no caos, sino culminación. La voz de creación clamando a su Hacedor, el llamado final antes de que el Rey regrese a reclamar trono. El mensaje es claro y urgente. Arrepiéntanse, oren, prepárense. El tiempo para demora terminó. El mundo no se desmorona. Está cayendo en su lugar. Los cielos han comenzado a declarar su gloria nuevamente.
Y cada trompeta, cada temblor, cada luz es recordatorio de que misericordia aún habla, pero misericordia no dura para siempre. Mientras señales todavía brillan y puerta todavía espera, que el llamado salga por naciones. El Rey viene, sus pasos hacen eco en terremotos, su luz arde en cielos, su voz resuena por shofar. No endurezcas tu corazón, levanta tus ojos porque tu redención se acerca. Dale like, comenta y comparte. Deja que este mensaje despierte corazones antes de que último milagro se desvanezca en silencio. Porque señales no están dispersas, son una y su coro declara con verdad: el Rey está regresando a Jerusalén. Millions of Americans under a winter storm alert right in the middle of the holiday travel rush. That is not good. Keep going! Go, go, go! It's right behind you! Stay low! Head for the center! Careful, Ike! It's just broken! Señal de Dios. Lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos no es un hecho aislado, ni una simple tragedia más en las noticias. Algo cambió, y el mundo entero lo sintió. En cuestión de horas, una nación poderosa quedó paralizada, ciudades en silencio, personas preguntándose lo mismo: ¿por qué ahora? La Biblia advierte que cuando los cimientos de una nación se estremecen, no es solo la tierra la que habla, es una advertencia. En este video no vamos a repetir titulares ni especulaciones políticas. Vamos a mostrarte qué ocurrió realmente, por qué este evento ha impactado a todo el planeta y cómo antiguas profecías describen momentos exactamente como este. Veremos pasajes bíblicos que muchos han ignorado, señales que se repiten antes de grandes cambios, y por qué millones sienten hoy una inquietud que no pueden explicar. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar la forma en que interpretas lo que está pasando en el mundo y en tu propia vida. Una cobertura densa e implacable, comparable al manto del veredicto antiguo, ha asfixiado completamente las regiones medias, desde las tierras de Dakota hasta los confines de Ohio, sepultando urbes y extensiones rurales bajo un mutismo más hondo que cualquier fenómeno meteorológico en la historia viviente. No se trata meramente de una rareza atmosférica, hermanos y hermanas. Representa un gemido trascendental, cubierto de blancura, un paño fúnebre extendido sobre las espigas doradas, ahora paralizadas por el hielo, murmurando resonancias del llamamiento de Isaías hacia la limpieza espiritual en tiempos calamitosos, donde transgresiones carmesí, como la sangre, todavía podrían blanquearse cual nevada si atendemos el momento presente. Dentro de este mutismo absoluto, los acontecimientos históricos pivotan sobre vaticinios expresados desde tiempos lejanos, empujándonos a observar más allá del circo mediático para percibir la autoridad celestial que está actuando. Si este discurso agita algo visceral dentro de tu ser, si detectas que este momento transporta mucho más que encabezados noticiosos y partes meteorológicos, entonces acompáñanos un tiempo más. Difunde estas palabras, añade tu perspectiva en las opiniones y permanece enlazado para que aquello que se despliega frente a nuestros ojos no sea meramente contemplado, sino genuinamente evaluado, desde el alma hasta el alma, desde la autenticidad hasta la autenticidad. El dominio absoluto del Creador abarca absolutamente todo. Los textos sagrados certifican que estos sucesos no son caóticos ni escapan a su dominio. El Altísimo establece la totalidad de las cosas, abarcando las catástrofes. Ningún acontecimiento ocurre más allá de su mandato soberano. No obstante, aunque establece y rige absolutamente todo,
se mantiene impecablemente puro e intocado por la maldad. Acérquense y observen las acciones del Señor, las ruinas que ha provocado sobre el planeta, nos instruye el Salmo 46 en su 8º versículo. Desde el sismo aniquilador hasta las llamas consumidoras, desde la ola gigante devastadora hasta la enfermedad letal, desde la explosión volcánica hasta el ciclón destructor, las Escrituras declaran inequívocamente que absolutamente todo lo que catalogamos como catástrofes naturales se encuentra bajo el mandato soberano del Omnipotente. Él administra la totalidad de su creación, siguiendo su determinación establecida, permaneciendo, no obstante, inmaculado frente al mal, llevando a cabo sus designios soberanos mediante la equidad, el entendimiento y la probidad. Desplaza cordilleras sin que tengan conocimiento, las invierte cuando se inflama, hace estremecer el planeta desde sus cimientos y provoca el temblor de sus pilares, está escrito en Job, capítulo 9, versículos 5 hasta 6. Las llamaradas y el pedrisco, la nevada y las formaciones nubosas, las ráfagas y las condiciones atmosféricas se someten a él, según proclama el Salmo 148 en su 8º versículo. Y precisamente ahora esto se materializa en las praderas centrales estadounidenses. A lo largo de múltiples generaciones, estas extensiones fueron descritas como firmes, respetuosas del poder celestial, fundamentadas en la estructura, la labor y la veneración hacia realidades intangibles pero intensamente sostenidas. Los templos se alzaban en las intersecciones de los senderos. Los núcleos familiares registraban el transcurrir temporal mediante los ciclos naturales, jamás mediante las publicaciones informativas. Había fronteras, demarcaciones éticas que no se transgredían con ligereza, alertas que no se descartaban superficialmente. Pero gradualmente, casi imperceptiblemente, las precauciones ancestrales fueron consideradas como reliquias. Aquello que las generaciones previas temían profundamente, nosotros aprendimos a racionalizar. Lo que las Escrituras antiguamente denominaron sagrado, lo reclasificamos como simbólico, anticuado o problemático. Nos convencimos de que el transcurso temporal había debilitado la potencia de las palabras divinas, que siglos de silencio significaban que la amenaza había caducado, no había expirado. Durante los tiempos de los visionarios antiguos, Jericó yacía convertida en escombros bajo un veredicto expresado verbalmente. Ninguna muralla se mantenía por casualidad, ninguna piedra colapsaba sin propósito. Cuando finalmente un individuo se atrevió a reconstruir aquello que había sido marcado por mandato divino, pagó un precio escrito mucho antes de que sus extremidades tocaran el suelo. La pérdida llegó no como estruendo celestial, sino como aflicción dentro de su propio núcleo familiar, calculada, exacta, demoledora. Las Escrituras nos relatan esto no para satisfacer la curiosidad, sino para instruirnos sobre el modo en que opera el Creador. Sus alertas no se pudren con la antigüedad, aguardan pacientemente. Y precisamente ahora, en nuestra propia época, en un lugar que anteriormente parecía protegido y distante del juicio, algo ha acontecido que ha fragmentado familias, aturdido comunidades y dejado un silencio más pesado que cualquier ruido. Esto no fue simplemente un accidente circunstancial. Porta gravedad, transporta advertencia, exige discernimiento. Hablo cuidadosamente aquí, no para explotar el sufrimiento ni para asignar culpabilidad donde solamente el Altísimo puede ver claramente, sino para expresar lo siguiente: la tragedia a veces representa más que tragedia. Ocasionalmente funciona como un espejo, a veces actúa como una trompeta. Habitamos una época rica en explicaciones, pero pobre en arrepentimiento.
Depositamos más confianza en los datos que en la sabiduría, más en el progreso que en la obediencia. Somos veloces para negar la naturaleza pecaminosa del ser humano, reticentes para hablar del sacrificio, incómodos con el juicio e impacientes con la noción de que lo divino todavía interviene en los acontecimientos históricos. Sin embargo, aquel que habló entonces no ha enmudecido ahora. La ciencia puede analizar los escombros. Los especialistas pueden debatir las causas. Los comentaristas pueden avanzar hacia la siguiente historia. Pero debajo de todo, permanece una verdad más antigua y más sólida. La palabra del Señor no falla. Ni en Jerusalén, ni en Jericó, ni en territorio estadounidense. La interrogante no es si lo divino ha hablado. La cuestión es si vamos a escuchar antes de que la advertencia se convierta en cumplimiento y antes de que el dolor se profundice en algo considerablemente peor. Porque aquello que ha sido declarado llegará a suceder. Las promesas reconfortantes y las difíciles, las bendiciones que atesoramos y las consecuencias que tememos. Los acontecimientos históricos lo han comprobado repetidamente. Y este momento, doloroso como resulta, puede demostrarlo una vez más. Permíteme pintarte un cuadro terrible, escandaloso e implacable de lo que las regiones centrales han presenciado durante los últimos 2 días. Antes de proseguir, si tu corazón todavía permanece atento, si captas que este instante transporta mayor peso que una tormenta, más significado que simples circunstancias, entonces quédate con nosotros, porque lo que se despliega a continuación es para aquellos dispuestos a observar atentamente y escuchar profundamente. Si este mensaje resuena, márcalo con tu apoyo. Pásalo a otros que están buscando y permanece conectado, no por cifras, sino para que la verdad no se pierda en el bullicio y el discernimiento no quede sepultado bajo la nevada. Lo que descendió sobre esta tierra ya no era meramente clima. Era como si un sudario blanco hubiera sido extendido sobre el planeta, silencioso, vasto y despiadado. El firmamento y el terreno perdieron su distinción, disolviéndose en un único gris sofocante, pesado con muerte. El horizonte se desvaneció, la dirección desapareció, la creación misma pareció retroceder horrorizada. El viento no simplemente soplaba, aullaba como el lamento de innumerables almas perdidas, rasgando campos abiertos y vecindarios con una fuerza suficientemente poderosa para doblar árboles milenarios que habían permanecido firmes durante generaciones. La nevada caía tan espesa que el aire mismo parecía sólido, como si cada respiración tuviera que tallarse con esfuerzo. Lo que anteriormente inspiraba poesía, ahora se convertía en castigo. Los copos de nieve se transformaron en agujas heladas, azotando todo lo que tocaban, enterrando caminos, hogares y existencias bajo una cobertura blanca implacable. No obstante, debajo de ese velo congelado, algo incluso más perturbador estaba ocurriendo. Lluvia caía fría, fuera de temporada, fuera de lugar, cortando a través de la nevada como un segundo decreto superpuesto al primero. En sectores de Minnesota, el hielo se formaba donde la nieve debería haber reposado, sellando el suelo bajo una corteza cristalina, transformando carreteras en trampas y campos en espejos de inestabilidad. Era como si la tierra ya no pudiera decidir si ser enterrada o ahogada. Las Escrituras nos dicen: Él ordena a la nieve, cae sobre la tierra. Job 37:6. Y en otro lugar, derrama lluvia sobre el planeta. Job 36:27. Frecuentemente leemos estas palabras suavemente, olvidando la autoridad detrás de ellas. Esta nevada no flotaba gentilmente. Esta lluvia no refrescaba, ambas obedecían. El frío no se contentaba con descansar sobre la piel, invadía,
cortaba hacia adentro como una cuchilla invisible, congelando el aliento en el momento en que abandonaba los pulmones, apoderándose de los músculos, robando la fuerza y transformando el pánico en parálisis. En esa oscuridad blanca y plateada, nieve arriba, hielo abajo, el tiempo mismo pareció detenerse. Los minutos se alargaban, las horas perdían su significado. La soledad se asentaba como un peso que ningún refugio podía soportar completamente. Viviendas que anteriormente resplandecían con calidez y risas fueron tragadas completamente. Solamente chimeneas ennegrecidas perforaban la nieve y el hielo, erguidas como lápidas en un cementerio congelado. Las luces parpadeaban, luego fallaban. La energía cayó en silencio. Las voces se desvanecieron. Afuera, los gritos pidiendo auxilio eran destrozados por el viento aullador, mientras la lluvia esmaltaba cada superficie, sellando techos, sellando senderos, sellando cualquier escapatoria. La esperanza misma parecía enterrada, luego encerrada bajo capas de nieve y hielo. Un sobreviviente expresó: se sentía como si la tierra misma se hubiera vuelto contra nosotros. Otro susurró: el silencio posterior fue peor que la tormenta. Las escrituras hablan nuevamente. Él da nieve como lana, esparce escarcha como cenizas. Salmo 147, 16. La lana sugiere cobertura, las cenizas hablan de las secuelas del juicio, y la lluvia, fría e inflexible, se sintió como un ajuste de cuentas empapando el suelo de un estado ya temblando con inquietud, como si el cielo mismo estuviera presionando sobre las fracturas de Minnesota, exponiendo cuán frágil se había vuelto el fundamento debajo. Porque cuando los vientos comenzaron a calmarse y la nieve finalmente aflojó su agarre, algo inquietante permaneció. No solo destrucción, sino desasosiego. Una sensación de que lo que había pasado sobre el Medio Oeste no se había agotado cuando las nubes se movieron. Los caminos pueden reabrirse, la energía puede regresar, pero la perturbación más profunda persiste, porque tormentas como esta hacen más que dañar estructuras. Exponen fundamentos. Revelan cuán rápidamente colapsa la certeza, cuán delgada es la línea entre orden y caos, cuán frágil ha sido siempre la ilusión del control. Las Escrituras nos recuerdan: cuando la tierra y todo su pueblo tiemblan, soy yo quien sostiene sus pilares firmes. Salmo 75, 3. Esto no fue simplemente una tormenta más fuerte en una temporada más fría. Fue un momento de revelación, una pausa forzada sobre una tierra ya cargada de tensión, una advertencia envuelta no solo en blancura, sino en hielo y lluvia, una pregunta presionada en la conciencia de un pueblo. ¿Qué sucede cuando la creación misma testifica capa tras capa que todavía responde a un comando superior? Y quizás el verdadero significado de este sudario blanco no se encuentra en cuán ferozmente llegó, sino en lo que ahora nos exige mucho, después de que la nieve haya dejado de caer y el hielo comience a derretirse. Déjame mostrarte lo que sucedió después. Porque la palabra que envió la nieve no había terminado de hablar. Bajo el sudario blanco, mientras los caminos desaparecían y las sirenas caían en silencio, algo más silencioso perduró. En poblaciones aisladas del mundo exterior, antiguos sótanos de iglesias abrieron sus puertas, no como refugios anunciados en pantallas, sino como refugios recordados por instinto. Los generadores tosieron para cobrar vida. Se encendieron velas. Extraños se sentaron hombro con hombro envueltos en abrigos prestados, compartiendo calor que la electricidad no podía proporcionar. Un pastor en un condado rural testificó más tarde: no teníamos ningún plan para esto, solo las Escrituras, y de alguna manera fue suficiente.
En un hogar, un padre leyó en voz alta el Salmo 91 con una linterna mientras el viento sacudía las paredes. Aquel que habita en el refugio del Altísimo permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el miedo aflojaba su agarre. Así es como el Creador siempre ha operado. Cuando el juicio atraviesa la tierra, preserva a un pueblo dentro de ella. No los más ruidosos, no los más poderosos, sino los fieles. Sin embargo, he guardado para mí mismo 7,000 que no han doblado la rodilla, declaró el Señor una vez. Primero de Reyes 19:18. El remanente nunca es numeroso, pero nunca está ausente. Y en el Medio Oeste, durante las horas más oscuras de la tormenta, ese remanente todavía estaba orando, todavía sirviendo, todavía de pie. La nieve puso a prueba las estructuras, la fe puso a prueba los corazones, y la palabra demostró ser más fuerte que ambas. Cuando los vientos finalmente comenzaron a debilitarse, emergió otra verdad, silenciosa, inquietante, innegable. La supervivencia no había sido aleatoria. Familias que atendieron las advertencias temprano vivieron. Aquellos que permanecieron quietos, que conservaron calor, que no se aventuraron afuera cuando se les instó a esperar, fueron preservados. Los respondedores de emergencia hablaron de calles donde cada casa estaba enterrada. Sin embargo, cada vida adentro permaneció. Se habían cruzado límites por todas partes, excepto donde el Altísimo había establecido silenciosamente los suyos propios. Las Escrituras nos recuerdan que la misma voz que desata la tormenta también la restringe. Hasta aquí llegarás y no más allá, declara el Creador al mar enfurecido. Job 38:11. La misericordia no es la ausencia de peligro, es la presencia de límites. Un rescatista dijo: esperábamos encontrar cuerpos, en cambio encontramos personas orando. Otro sobreviviente susurró: se detuvo cuando no debería haberlo hecho. Fue como si algo lo contuviera. La tormenta obedeció un comando que no podíamos escuchar, pero cuyos efectos no podíamos negar. Estados Unidos ha creído durante mucho tiempo estar protegido por fuerza, escala y sistemas. Esta tormenta expuso cuán delgadas son esas protecciones. Sin embargo, también reveló algo más antiguo y más robusto. La preservación no proviene solo del poder, sino de la alineación. El Señor es bueno, un baluarte en el día de angustia. Conoce a quienes se refugian en él. Nahum 1:7. La palabra divina no falló en la advertencia y no falló en el cuidado. Y luego, cuando la nieve retrocedió, comenzó el ajuste de cuentas más profundo. La tierra se descongeló, pero la nación no regresó a la normalidad. La tormenta había interrumpido más que tráfico y comercio. Había perturbado a un pueblo ya dividido, ya tenso. Y en ese momento frágil llegó otra ruptura. En Minnesota surgieron alegaciones de una operación masiva de irregularidades, afirmaciones de que sistemas destinados a proteger a los vulnerables habían sido explotados. En respuesta, el gobierno federal se movió para terminar las protecciones de santuario para ciertos refugiados. Algunos gritaron que toda una comunidad estaba siendo atacada. Otros insistieron en que la verificación inadecuada había permitido que el peligro entrara sin control. La ira aumentó. El miedo respondió. Cada lado habló sin escucharse mutuamente, y sin embargo, debajo de la política, algo mucho más profundo estaba siendo expuesto. Estados Unidos siempre ha vivido con un llamado a ser un refugio, sin volverse imprudente. Mostrar misericordia sin rendir la verdad, dar la bienvenida al extraño mientras se custodia la puerta. Estas tensiones no son nuevas, son bíblicas. Amarás al extranjero, ordenan las Escrituras. Deuteronomio 10:19. Pero también advierte: si los cimientos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo?
Salmo 11, 3. La tormenta no creó este conflicto, pero quitó las distracciones que lo ocultaban. Obligó a las comunidades a hacer preguntas largamente postergadas. ¿Qué es justicia? ¿Qué es misericordia? ¿En quién confiamos? ¿Y bajo qué autoridad permanecemos? En iglesias a través del Medio Oeste, la asistencia aumentó silenciosamente, no por espectáculo, sino por fundamentación. Los pastores hablaron menos sobre partidos y más sobre arrepentimiento, menos sobre derechos y más sobre responsabilidad. Cuando tus juicios están en la tierra, escribió Isaías, los habitantes del mundo aprenden rectitud. Isaías 26, 9. Este momento de tormenta, de controversia, de tensión nacional, puede ser todavía una convocatoria, no a la desesperación, no a la división, sino al recuerdo. La misión de Estados Unidos nunca fue autocreada, fue confiada, y las cosas confiadas pueden ser examinadas, corregidas y renovadas. El sudario blanco se ha levantado, pero su mensaje permanece. La palabra divina todavía advierte. La palabra divina todavía preserva. La palabra divina todavía llama a una nación a rendir cuentas. Y los acontecimientos históricos testifican esta verdad inquebrantable. Ninguna palabra del Creador puede fallar, ni las duras ni las esperanzadoras. He reflexionado frecuentemente sobre una ilustración de esta verdad tomada de los tiempos del Antiguo Testamento. Cuando Jericó pereció ante los hijos de Israel, Josué declaró desde la boca del Altísimo una maldición especial sobre cualquiera que reconstruyera la ciudad. Entonces Josué pronunció este juramento: maldito sea delante del Señor el hombre que se levante y reconstruya esta ciudad, Jericó. Con la pérdida de su primogénito pondrá sus cimientos, y con la pérdida de su hijo menor establecerá sus puertas. Josué 6, 26. Durante muchos años, la palabra divina fue temida y considerada. Durante aproximadamente 5 siglos, nadie se atrevió a poner su mano para reconstruir una ciudad que por su maldad abundante en días pasados yacía bajo la maldición del Dios Altísimo. Sus murallas masivas permanecían como un montón de ruinas. Las bestias salvajes del bosque hacían del lugar su morada y las aves del aire anidaban allí. Pero ningún pie humano pisaba el lugar donde una vez había habido una ciudad tan grande y populosa. Sin embargo, no siempre fue así. En los días de Acab, la maldad, la idolatría y la adoración a Baal llenaban la tierra. Pocos reverenciaban al Dios verdadero y la mayoría eran seguidores dispuestos de un rey impío. Entonces se levantó un hombre más malvado que sus compañeros. Viviendo en Betel, sede de la idolatría, despreció la fe de Jehová y no tuvo temor de sus juicios. Así que Giel, porque ese era su nombre, comenzó su obra, reconstruiría Jericó. Así que pone sus cimientos y posiblemente hizo de esto un gran día de regocijo para sí mismo y sus amigos. Pero terminó en gran tristeza. La antigua maldición todavía estaba viva y poderosa, así como los granos de trigo enterrados en los sarcófagos de las momias en Egipto se encontraron con vida en ellos después del transcurso de muchos siglos. Así es con la palabra divina. Y él lo descubrió. En sus días, Hiel el betelita construyó Jericó. Puso sus cimientos al costo de la vida de Abiram, su primogénito, y estableció sus puertas con la pérdida de su hijo menor, Segub, conforme a la palabra del Señor que había hablado a través de Josué, hijo de Nun, primero de Reyes 16:34. El ángel de la muerte tocó a su primogénito, Abiram. Si la piedra angular de la ciudad fue colocada, la de su propia familia fue quitada, pero aún perseveró. Puede haber considerado que fue solo una casualidad o coincidencia lo que le sucedió. En cualquier caso, el trabajo avanzó. La ciudad fue reconstruida y las puertas colocadas en su lugar.
pero la antigua maldición todavía avanza hacia su completo cumplimiento. El hijo mayor había muerto. Así que ahora el menor, Segub, también muere. En ningún aspecto particular falla la palabra del Señor. Junto a la tumba de sus dos hijos, este incrédulo despreciativo podría aprender la certeza de las amenazas pronunciadas por el Dios viviente. ¿Aprendió este hombre sabiduría mediante los juicios divinos? ¿La muerte de sus hijos demostró ser vida para su propia alma? No podemos saberlo. Pero hay un mensaje del Creador para nosotros desde esta historia, que solo tengamos gracia para aprenderlo. Quiero que observes que los dos hijos de Giel fueron cortados como fruto de la incredulidad y el pecado. En este caso, fue el pecado de un padre. Y no es menos cierto ahora que muchos niños mueren a través de la autoindulgencia pecaminosa o los hábitos malvados de un padre o una madre. Pero ¿no hay muchos llevados a una tumba temprana a través de su propio pecado? ¿No hay vicios secretos de los cuales es difícil hablar, que plantan en muchas constituciones las semillas de muerte prematura? ¿No hay hábitos malvados que debilitan la salud y el vigor y no raramente destruyen la vida misma? Pero la lección principal que quiero que aprendas es la estabilidad y certeza de la palabra divina. Puedes escuchar muchas cosas que pueden ser aptas para sacudir tu confianza en esto. Las teorías científicas parecen de vez en cuando chocar con ella. Se pueden plantear objeciones muy inteligentes contra ciertas doctrinas del Evangelio. Tampoco es sabio intentar apresuradamente responder dudas y preguntas que puedan proponerse. La solución puede no ser fácil, ni puede encontrarse de inmediato, pero no deseches en lo más mínimo tu fe en la verdad de la palabra divina. No tengo dudas de que en los días de Acab la tierra abundaba en escépticos inteligentes. Muchos se reirían de las historias que sus fieles antepasados creían, se gloriarían en estar emancipados de viejas cadenas. Tomarían muy a la ligera la maldición que Josué había pronunciado. Sin embargo, se hizo realidad. Se hizo realidad al pie de la letra y en el tiempo predicho. Ten esto presente. Es muy posible que días más oscuros puedan estar ante nosotros. La incredulidad y la impiedad pueden extenderse como una inundación y las lecciones simples de la verdad divina pueden ser pisoteadas. Los hombres pueden negar la pecaminosidad del ser humano, el sacrificio expiatorio de la muerte de Cristo, la obra del Consolador y el juicio eterno. Pero el Creador no puede morir y su verdad no puede morir. Y la doctrina tan claramente declarada en su palabra no puede morir, sino que vivirá para el gozo eterno de aquellos que la sostienen firmemente y la confusión eterna de aquellos que la rechazan. Todo lo que el Altísimo ha hablado ciertamente sucederá. Lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo, las consolaciones celestiales y las maldiciones amenazadas. Ni una sola cosa fallará. ¿Cuál será tuya? ¿Cuál elegirás? No debes pasar por alto estas palabras y considerarlas de poca importancia. Hablan de una separación que es esencial. 3 veces en la misma noche, antes de su traición, repitió nuestro Señor estas palabras. Si fueran del mundo, el mundo amaría a los suyos. Porque no son del mundo, sino que yo los he elegido del mundo. Por eso el mundo los odia. Juan 15, 19. Así también 17, 14, 16. Se ha dado una excelente ilustración de esta separación. Entre las corrientes en el Océano Atlántico está la gran corriente del Golfo. En partes tiene 60 millas de ancho y ha sido llamada un río en el océano. Las aguas en esta corriente tienen en promedio 20 grados más altas en temperatura que las aguas circundantes. Conserva sus aguas distintas de las del mar a cada lado, de modo que el ojo puede trazar la línea de contacto.
Retiene su identidad física durante miles de millas, arrojando ramas y frutos de árboles tropicales a las costas de las Hébridas y de Noruega. Tiene una inmensa influencia en moderar el frío extremo del invierno en este último país y en otros lugares. Alrededor de toda la costa donde se siente su influencia, la atmósfera es muchos grados de temperatura más alta que en el interior. Además, previene el estancamiento y mantiene una cuarta parte de las aguas del Atlántico en constante movimiento. De muchas maneras, el creyente es como esta corriente del Golfo, como la corriente en el océano. Está en el mundo, pero sin embargo distinto y separado. No está conformado a él. Tiene una temperatura más alta porque el amor divino está derramado en su corazón por el Espíritu Santo. Observa el gran patrón que está obligado a seguir. Cristo no fue una seta. Estuvo en contacto con el mundo en todos los puntos. Entró en la casa del publicano y del fariseo. Se mezcló con los hombres en las calles, en la ladera de la montaña, en la orilla del mar. Sin embargo, había una elevación santa, una mentalidad celestial, un vivir por encima del mundo mientras estaba en él. Así debes ser tú si eres su seguidor. No debes abandonar el camino de la vida común. No debes encerrarte en la celda de un monje o imaginar que no tienes nada que ver con el mundo al cual el Creador te envía. Pero mientras estás en el mundo, deja que tu espíritu se eleve por encima de él a través de la presencia que mora dentro del Señor. Vive una vida nueva y celestial. Deja que tu mirada esté hacia arriba, hacia un Padre en los cielos, y tu mano ocupada en hacer su obra. Como la corriente a la que me refiero, recuerda que tienes una influencia poderosa y siempre es para bien si estás viviendo según la mente del Señor. Mantienes al mundo del estancamiento de la muerte mediante tus esfuerzos para el bienestar espiritual y temporal de quienes te rodean. Estimulas a otros a una actividad saludable mediante tu propio celo por lo divino. Además, así como el calor de la corriente del Golfo disminuye el frío intenso sentido en climas del norte, así el verdadero creyente por su propia vida santa eleva el estándar de moralidad y verdad, y así disminuye el pecado que está a su alrededor. Aún más, a menudo trae los frutos y flores del paraíso al vecindario donde habita. En su propia caminata diaria y en el ejemplo de un hogar piadoso, ordenado en el temor y amor divinos, las gracias y virtudes celestiales de mansedumbre, tolerancia, abnegación, gentileza, amor, paciencia y similares resplandecen y testifican por su fragancia del país de donde derivan su origen. Ahora trae la pregunta a ti mismo: ¿es esta tu vida? ¿Hay algo en ti más elevado y noble y más semejante a Cristo que en la mayoría? ¿Hay en ti una esperanza y un poder que te eleva por encima de la vida terrenal base que satisface a la mayoría? ¿Hay al menos un destello de la luz brillante que resplandecía en todo lo que Cristo dijo e hizo? ¿Hay una distinción de propósito en ti que da a otros la impresión de que tienes un motivo y un principio que ellos no poseen? ¿Es tu conducta diaria un beneficio real para otros al mostrarles su pecado y manifestar la belleza del vivir santo? Quizás no. Pero si no, ¿entonces qué? ¿Estarás contento? ¿Te complacerás a ti mismo y olvidarás las demandas que Cristo tiene sobre ti? ¿Desecharás el privilegio que podrías poseer de esparcir bendiciones a tu alrededor y tener en ti mismo el testimonio del favor divino? Hay un solo camino para obtenerlo. Recibe por fe el beneficio del sacrificio de Cristo y entrégate a Él para ser lleno de su Espíritu y gracia. Y entonces su vida será tu vida y en su vida vivirás para lo divino. Nuestras mentes cuando nos acercamos a la mesa del Señor deben estar llenas de diversas gracias, todas ellas santas, para hacer nuestra devoción como la nube de incienso en el templo, que estaba compuesta de muchos ingredientes, todos ellos extremadamente preciosos y todos de designación divina.
La humillación profunda por el pecado debe ser una de ellas, acompañada, por supuesto, pero no extinguida por la fe en el gran sacrificio por el perdón. Es una cuestión interesante y trascendental. ¿De qué manera debe la mente de un cristiano profeso ser afectada por un sentido de sus pecados? Al responder esta pregunta, clasificaré sus pecados. Primero, están los pecados de su estado no convertido, aquellos que cometió antes de ser justificado por fe en Cristo. Si realmente es creyente, además de profesor, ha recibido del Creador el perdón completo, libre y eterno de todos estos. Jehová sostiene el libro de su justicia omnisciente, en el cual estos fueron una vez escritos contra el transgresor, y le dice: mira, yo soy el que borra tus transgresiones por mi propia causa, y no recordaré tus pecados. Isaías 43, 25. Ahora, ya que el Altísimo ha cancelado así la deuda y no tendrá nada más que ver con estos pecados, ya que los considera como si no hubieran sido y nos trata como si nunca los hubiéramos cometido, ¿no podemos tener tan poco que ver con ellos como Él tiene y no pensar más en ellos de lo que Él lo hace? Ciertamente no. Y sería abusar de su gran misericordia si lo hiciéramos. ¿Qué tenemos que hacer entonces con ellos? ¿Y cómo debemos considerarlos? No debemos recordarlos de tal manera que parezca implicar que no están perdonados. La carga de culpa debe perderse de la conciencia. El sentido atormentador de ella debe cesar y la mente debe realmente confiar en la declaración divina. Estoy pacificado hacia ti por todo lo que has hecho. Ezequiel 16, 63. Debe haber una conciencia dulce del perdón, una seguridad del amor perdonador divino, el testimonio de su espíritu concurriendo con el testimonio del nuestro propio de que somos recibidos en favor. Tal persuasión del perdón que da paz y difunde una serenidad santa a través del alma. No debe haber un mirar hacia atrás sobre el pasado con horror todavía estremecedor, como si fuera a ser contabilizado, por más oscura que haya sido la escena, porque el Creador ya no requiere el pasado, y entonces, por supuesto, no debemos estar nunca orando por el perdón de estos pecados como si no hubieran sido perdonados. Muchos cristianos profesantes parecen nunca llegar a una confianza de que sus pecados están perdonados, estar siempre suplicando importunamente ese perdón que el Altísimo ha otorgado. Saborea de gran ignorancia de su estado o gran incredulidad de la promesa divina. ¿Qué sentiría y diría un padre bondadoso si un hijo ofensor, pero penitente y perdonado, viniera siempre a él y con súplica llorosa mirara su rostro y gritara: «Querido Padre, perdóname, perdóname, hijo»? Diría el padre: «Te he perdonado. ¿No puedes creer mi palabra? ¿No te he tratado y en todo me he comportado hacia ti como si te hubiera perdonado? Tu importunidad continua por perdón hiere mi amor paternal por ti. ¿Y no es así con tu Padre Celestial como si todavía estuvieran escritos contra ti? En lugar de esto, debes abundar en paz y gratitud y amor por el perdón que has recibido. Es cierto que cuando has caído en pecado nuevo, de modo que te hace dudar si fuiste anteriormente sincero en tus profesiones de arrepentimiento hacia el Creador y de fe en nuestro Señor, o cuando te has hundido en tal estado de tibieza que levanta la misma duda. En cualquiera de estos casos, tales oraciones creyentes por el perdón de todos los pecados de tu vida pasada son muy apropiadas. Pero para un creyente que no está en ninguna de estas condiciones, sino que está caminando humildemente con el Altísimo, estar siempre dudando de su aceptación, orando por su justificación y mirando hacia atrás con consternación sobre los pecados de su estado de ignorancia e incredulidad, es negarse a sí mismo el consuelo que le pertenece y retener del Creador el tributo de gratitud que le es, debido por las riquezas excesivas de su gracia. Pero aún así,
Un creyente tiene mucho que hacer de otras maneras, incluso con sus pecados perdonados. Debe recordarlos siempre. No deben ser para él como si no hubieran sido. Debe recordarlos siempre para magnificar la misericordia que los perdonó, tal como lo hizo el bendito apóstol Pablo. 1 de Corintios 15, 9, 1 de Timoteo 1, 13 a 16. Debe recordarlos frecuentemente para confesarlos de nuevo ante el Altísimo, especialmente en temporadas apartadas para humillación profunda y prolongada. La confesión de ninguna manera es incompatible con el sentido más completo del perdón. El niño que ha recibido el perdón de su padre y sabe que lo tiene, puede todavía ir y decirle y le complacerá mediante la expresión: «Oh, mi Padre, aunque me has perdonado y no lo dudo, debo repetir nuevamente mi dolor de haberte ofendido tanto». Parece como si incluso en los cielos apenas pudiéramos abstenernos de esta manera de recordar y confesar nuestros pecados. Puedes mirar hacia atrás sobre ellos con el propósito de producir esa humillación profunda y autodegradación hacia el Creador. Y esa humildad profunda ante los ojos del hombre que son tan esencialmente necesarias para la formación del carácter cristiano y tales ornamentos brillantes de él. Nunca olvides que aunque eres hijo del Altísimo, una vez fuiste su enemigo. Aunque ahora eres un creyente justificado, una vez fuiste un rebelde condenado y todavía eres un pecador perdonado. Mira hacia atrás frecuentemente y penitencialmente hasta que sientas que aunque un trono de gloria se está preparando para ti en los cielos, el polvo es tu estación sobre la tierra. Llama a la memoria las longitudes en iniquidad que una vez recorriste, las agravaciones que una vez entraron en tus pecados y la paciencia que una vez fue manifestada por el Altísimo al soportarte. Remoto de ti sea esa manera de mirar hacia atrás sobre pecados pasados y de hablar de ellos que se ve en muchos, quienes parecen casi gloriarse en la grandeza de sus transgresiones y manifestar una especie de placer al hablar de ellas bajo el pretexto de magnificar la gracia divina al perdonarlos. Recuerda también tus pecados para producir precaución. El tipo mismo de pecados que cometiste antes de la conversión, es probable que sin vigilancia, oración y ayuda divina cometas después de ella. La gracia cambia tu naturaleza moral, pero no tu naturaleza física. Altera tus relaciones y circunstancias espirituales, pero no tus civiles y sociales. Tienes el mismo cuerpo, apetitos y propensiones. Quizás la misma situación en la vida y consecuentemente las mismas tentaciones. Recuerda tu curso anterior, por lo tanto, para ver cómo caíste y cómo eres susceptible de caer nuevamente. El funcionamiento de tus corazones engañosos, los artificios de tus enemigos espirituales, tus lapsus, tus sorpresas y tus complacencias pecaminosas durante ese período oscuro de tu vida, cuando no conocías al Creador, pueden ser de inmenso servicio para ti, ahora cuando profesas ser hijo de la luz. Es un desierto desolador, un vacío moral sobre el cual al ojo no le gusta detenerse y sobre el cual el corazón duele, pero aún así es una escena no estéril. Pueden reunirse de ella temas de mejora en abundancia para producir una vida agradecida, humilde, vigilante y devota. Así deja que tu historia pasada suba frecuentemente ante ti, no para robarte tu paz y gozo en creer, no para apagar la luz de la salvación, no para quitar de tu pecho el papel de tu seguridad. No, los pecados de ese período están todos limpios, borrados para siempre, arrojados a las profundidades del mar, nunca para ser pesados nuevamente, ninguno de ellos reservado por el Altísimo para traerlos contra ti nuevamente. Pero deja que el pasado sea revisado para mezclar con toda tu bendita confianza de aceptación con el Creador. Un espíritu de penitencia y mansedumbre
y circunspección. En segundo lugar, otra clase de pecados de un cristiano profeso son aquellos que todavía comete a veces por falta de vigilancia y el poder de la tentación. El retroceso espiritual en todos sus grados y etapas es lamentablemente algo no poco común en ninguna época ni en ninguna sección de la Iglesia cristiana. Esa alianza triple del mundo, la carne y el adversario espiritual, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, tiene demasiado éxito con frecuencia contra el profesor de mente elevada, autoconfiado e incauto. Presenciamos en nuestro propio tiempo, así como leemos en la página de la historia inspirada, muchas caídas melancólicas de aquellos que se llaman a sí mismos por el nombre de Cristo. Y es bueno y una causa indecible de agradecimiento a la gracia soberana si no damos prueba triste de tal fragilidad en nosotros mismos. A aquellos que han caído digo, cuídense de un espíritu que se defiende a sí mismo y se excusa a sí mismo. Nunca te arrepentirás de tus retrocesos, ni regresarás de ellos mientras este espíritu esté en ti. No intentes culpar circunstancias atenuantes ni ganar paz de paliaciones dudosas. Tu seguridad, así como tu deber, no reside en pensar lo mejor que puedas de tu caso, sino lo peor. El Altísimo nunca te justificará hasta que te condenes a ti mismo, ni jamás hablará perdón desde su trono hasta que clames culpable desde el polvo. La confesión es el único camino hacia la paz. El pecado yacerá como un carbón ardiente sobre tu conciencia hasta que sea reconocido con dolor ingenuo ante el Creador. Así lo encontró David, como aprenderás leyendo el Salmo 32. La confesión del pecado es como abrir una vena y dejar salir sangre de una parte inflamada del cuerpo. Dará considerable alivio a una conciencia herida, magullada y febril. No hagas esto en lugar de intentar ganar paz, persuadiéndote de que no hay nada en lo que has hecho inconsistente con la realidad de la gracia, la sinceridad de tu profesión y el carácter de un cristiano. Es un opiáceo engañoso decir que es meramente una de las manchas de los hijos del Altísimo y no necesita darme mucha preocupación. Igualmente, cuídate de estar rumiando en un marco mental incrédulo y abatido sobre tu culpa. Has caído, pero no irrecuperablemente. Has pecado, pero puedes arrepentirte, creer y levantarte. Algunos pasajes de las Escrituras pueden aquí presentarse a ti como preeminentemente adecuados para tu caso. Solo puedo referirme a ellos y rogarte que te dirijas a ellos y los leas no solo con una mente penitente, sino creyente. Salmo 51, 130, Jeremías 2, 25, 32, 38, Oseas 14, Lucas 15. Pero quizás un pasaje breve después de todo pueda contener en sí más para aliviar tu conciencia, restaurar tu confianza y establecer tu consuelo que porciones más largas. Entonces lee, reflexiona y aplica a tu propio caso en toda la seguridad de la fe esa preciosa declaración del apóstol. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esa breve y simple proclamación ha salvado a miles de penitentes de corazón quebrantado, espíritus heridos y retrocedidos temblorosos y autorreprochantes de la desesperación. Y no es de extrañar, porque hay suficiente en ella para expulsar la desesperación de nuestro mundo y encerrarla en el infierno, su lugar nativo. Fe, retrocedido. La fe es tanto tu deber como el arrepentimiento. Y sea lo que pienses, no puede haber verdadero arrepentimiento sin ella. Honra la ley y la justicia divinas arrepintiéndote, pero al mismo tiempo, honra su misericordia y su evangelio creyendo. Glorifica al gran y buen médico de las almas y su bálsamo precioso para espíritus heridos, creyendo que puede sanar al retrocedido tan bien como al pecador aún no perdonado.
que puede curar una segunda, sí, una tercera vez tan bien como una primera, que puede traer de vuelta de una recaída, sí, incluso de una recaída repetida. No limites la misericordia de su corazón, la habilidad de su mano, la eficacia de su sangre, dudando de su capacidad o disposición para perdonarte. Lo ofendes tanto dudando como pecando. Él se complace no solo en aquellos que le temen, sino en aquellos que esperan en su misericordia. Lee, además de todo lo que he citado, ese exquisito pasaje en las profecías de Miqueas 7, 18, 19. ¿Quién es un Dios como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad? No retiene su ira para siempre, porque se deleita en la misericordia. Volverá a tener compasión de nosotros, vencerá nuestras iniquidades. Arrojarás todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Estas palabras maravillosas fueron dirigidas a un pueblo retrocedido y están preservadas en el registro para animar a los retrocedidos hasta el fin de los tiempos a abandonar sus pecados y esperar misericordia. Cada palabra está destinada a enviar esperanza al corazón del retrocedido. Solo cree entonces y todos tus pecados serán perdonados. No te contentes con nada menos que una restauración completa a la esperanza y la paz hasta que hayas recuperado ese santo descanso y confianza en el Creador, esa dulce paz que surge de confesar nuestros pecados con fe sobre la cabeza del sacrificio del Evangelio. No hay seguridad contra su resurgimiento. El pecado debe ser opuesto no solo por resistencia directa, sino oponiendo otros principios que lo vencerán. No es contendiendo con el fuego, especialmente con materiales combustibles alrededor nuestro, que podremos extinguirlo, sino tratando abundantemente con el elemento opuesto. Los placeres de los sentidos no serán efectivamente subyugados, renunciando a todo disfrute, sino embebiendo otros placeres cuyo gusto embotará el corazón hacia lo que es opuesto. Fue así como el apóstol se volvió muerto al mundo por la cruz de Cristo. No consideres, por lo tanto, que estás restaurado hasta que hayas recuperado la comunión con el Altísimo. La vid, aunque sujeto a una convicción profunda, no estaba contento sin obtener este punto importante. Hasta entonces, el veneno aún estaría ocasionalmente hormigueando en su imaginación. De ahí surgieron las siguientes peticiones. Crea en mí un corazón limpio, oh Creador, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Haz estas peticiones tuyas propias. Y si el Altísimo te concede lo que tu corazón desea, ve y no peques más, no sea que algo peor te suceda. Fuller, sobre declinación religiosa, publicado por la Sociedad de Tratados Religiosos. Recomiendo esta admirable obrita a todos los cristianos en estado de declinación. Que el retrocedido restaurado en todo su departamento cultive y manifieste un espíritu apropiado a su condición. Qué humillación profunda ante el Creador, qué gentileza y mansedumbre hacia el hombre, qué sentido penitencial de sus fracasos, qué gratitud y amor hacia su restaurador, qué vigilancia, circunspección y precaución a través de todo el tiempo venidero, qué dependencia completa de la gracia del Espíritu Santo, qué diligencia en el uso de todos los medios designados para la seguridad debe cultivar y manifestar. ¿Y quién hay que no haya sido culpable del pecado de retroceder? Sino en conducta, aún en corazón, que mis comentarios no sean considerados como aplicables solo a aquellos que han desgraciado su profesión mediante escándalos públicos. Estos son comparativamente pocos, pero ¿cuántos hay sobre quienes la mirada del escudriñador de corazones mira hacia abajo como habiendo partido ampliamente de él en secreto, y a quienes las direcciones de esta parte del discurso son terriblemente aplicables? Muchos serán encontrados al final haberse retrocedido del Altísimo, quienes nunca rompieron su conexión con la Iglesia y nunca fueron sospechados por sus compañeros,
cristianos de haber dejado a su Creador. Hay una tercera clase de pecados pertenecientes a todos los creyentes. Me refiero a esas debilidades diarias que se encuentran en los mejores hombres. Estas incluyen los pecados de ignorancia, inadvertencia, omisión, defecto y negligencia, que en tales números se cometen continuamente y que, aunque no impugnen la sinceridad, deterioran el lustre de la profesión cristiana y evitan que el creyente obtenga ese alto grado de piedad que es su deber obtener. Estos son los pecados aludidos por el salmista cuando dice: ¿quién puede entender sus errores? Límpiame de faltas ocultas. Salmo 19:12. Pocos cristianos son suficientemente conscientes del número, magnitud y cantidad de sus imperfecciones. Admiten, así como saben, que están lejos de la perfección, pero cuán lejos imaginan poco. Lo primero que deben hacer, por lo tanto, es familiarizarse más íntimamente con esos pecados diarios de sus corazones, labios y vidas. ¿Cómo se adquiere este conocimiento? Estudiando cercana y devotamente la santidad del Altísimo. La perfección del carácter divino es el mejor espejo en el cual ver reflejada la imperfección del nuestro propio, y la pecaminosidad del hombre nunca se manifiesta tan completa y tan impresionantemente como cuando se ve en contraste con la santidad divina. Acostumbrados a mirar las manifestaciones imperfectas de excelencia espiritual que se encuentran en la Iglesia, e imperfectas de hecho son, y sobre la falta total de todo lo santo en los hombres del mundo, somos propensos a formarnos ideas muy bajas de esa piedad que se requiere de nosotros y al mismo tiempo a entretener dos ideas altas de lo que hemos alcanzado, y así, comparándonos con nosotros mismos y unos con otros, no tenemos ni el conocimiento de nuestra pecaminosidad, ni por supuesto la debida humillación por causa de ella que deberíamos tener. Es sólo cuando fijamos nuestra mirada sobre el Santo y contemplamos su pureza infinita que nos volvemos apropiadamente sensibles de nuestra depravación profunda y nuestra corrupción aún permaneciente. Este fue el efecto de una manifestación más clara de la gloria divina sobre la mente de Job. Él, quien había sido considerado y llamado un hombre perfecto comparativamente, describe así la influencia sobre su mente de una manifestación más clara de la gloria divina. He oído de ti por el oír del oído, pero ahora mi ojo te ve. Por lo tanto, me aborrezco a mí mismo y me arrepiento en polvo y cenizas. Job 42, 5 y 6. Un efecto similar se produjo en la mente del profeta Isaías por la visión de la majestad divina en el templo. ¡Ay de mí, porque estoy perdido! Porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. Isaías 6, 5. Una visión clara e impresionante de la pureza, espiritualidad, extensión y perfección de la ley tendrá el mismo efecto al descubrirnos nuestras innumerables y grandes imperfecciones. Por esa ley, todo lo pecaminoso está prohibido, incluso hasta un sentimiento impío, y todo lo santo se requiere, incluso hasta la perfección moral absoluta. Oh, cuando la luz resplandeciente y escudriñadora de esa regla santa de acción brilla dentro y llena la mente, qué corrupción se revela, qué depravación se desvela. Nuestros pecados aparecen como las partículas de materia que flotan en el rayo de sol que entra en una habitación oscura. Pequeños, quizás, comparados con vicios reales, pero absolutamente innumerables. Estudia el carácter santo del Altísimo entonces y su ley santa, y pronto descubrirás que tus pecados son más en número que los cabellos de tu cabeza. No pienses ligeramente de estos pecados ni los excuses bajo el fundamento de su comparativa pequeñez y porque se encuentran en los mejores hombres. Es cierto que no deberían, excepto que sean permitidos, defendidos,
y permitidos permanecer sin oposición y sin mortificarse. Perturbar tu confianza en Cristo y tu esperanza de interés salvador personal en su salvación. Porque si la seguridad pudiera descansar solo en la perfección, ¿quién podría poseerla? Pero qué penitencia profunda deberían producir. Qué humillación profunda ante el Creador. Aquí hay materia para degradación, confesión y oración diarias. Si un pecador perdonado consciente de serlo no necesita orar mientras esta seguridad está en su mente por el perdón de los pecados de un estado no convertido, puede todavía diaria y cada hora orar por los pecados de un estado convertido. Si no necesita pedirle al Creador como juez que lo justifique, tiene causa para pedirle al Altísimo como Padre que lo perdone. Si no tiene que pedir que la maldición sea removida, tiene que solicitar que la vara pueda ser evitada. Aunque no debemos concebir al Creador como buscando realmente causas y fundamentos para la condenación de sus hijos, sino como conociendo su estructura y recordando que son polvo, todavía nunca deben perder de vista sus imperfecciones ni cesar de degradarse ante Él por causa de ellas. Lejos están esta humillación y penitencia de un espíritu de servidumbre y temor. Es la humildad y mansedumbre de un niño que no duda de su propia filiación ni del amor de su padre, pero que tiene tal sentido de la excelencia y reclamos de su padre que está incluso dispuesto a condenarse a sí mismo por los defectos de su gratitud y amor, de su dedicación y obediencia. Su sentido de sus pecados diarios no le quita la paz de creer, pero lo envía al trono de gracia con lágrimas de penitencia mezclándose con las de gozo. Cuán ingrediente prevaleciente debería ser la humildad en la composición del carácter cristiano. Porque ¿qué es él? Un rebelde perdonado y todavía sujeto de innumerables imperfecciones. Cuán inconsistente es el orgullo de cada grado y cada tipo con tal carácter, y cuán absurdo y pretencioso así como malvado. Cuán humildemente debería ser, y cuán suavemente debería caminar, cuán extrañamente debe olvidar lo que era, y cuán ignorante debe ser de lo que es, si su corazón es altivo o sus ojos se elevan. Cuánto hay aún por hacerse en la obra de santificación, y cuán diligentemente deberíamos estar empleados en hacerlo, si incluso un apóstol podía decir de sí mismo, no como si hubiera alcanzado o fuera ya perfecto. Cuánto más verdadera y enfáticamente podemos decir lo mismo. ¿Qué altura de santidad hay por encima de nuestra cabeza que aún no hemos alcanzado y qué profundidad de obligación apenas hemos sondeado? ¿Cuánto hay aún para nosotros hacer mediante la ayuda del Espíritu bendito del Altísimo en estos corazones nuestros? Sí, en estos corazones. Porque cerrar el pecado fuera de la vida externa puede después de todo ser, sino un egoísmo refinado, si no hay igual solicitud para expulsarlo y mantenerlo fuera del corazón. Porque el vicio nos degradaría y nos deshonraría en la estimación de nuestros compañeros cristianos y compañeros hombres. Sería en consecuencia sentido como una calamidad, así como un crimen, y puede por posibilidad ser evitado sobre otros fundamentos que un amor de santidad por su propio bien. Si por lo tanto es solo grandes pecados que estamos buscando evitar, mientras no nos damos preocupación sobre mortificar y evitar los menores, si es la vida externa solamente que estamos esforzándonos por mantener pura, mientras el corazón se deja sin limpiar y sin vigilar, si es los pecados de comisión solamente que nos perturban y no aquellos de omisión, ciertamente nos estamos engañando a nosotros mismos. Y qué santidad aparente poseemos es por amor de uno mismo y no por amor del Creador. Queridos hermanos, lleven consigo un sentido de esos pecados menores que, aunque no refutan su conversión, disminuyen su santificación y obstaculizan su perfección. Siéntanse como una persona que,
Aunque no tuviera desfiguración repugnante en sus ropas, que lo haría un objeto de disgusto para todos quienes lo presenciaran, era consciente de que había mucho polvo que, aunque no lo hacía ofensivo, empañaría sus vestiduras y que estaba ansioso por remover. Vigilen contra los pequeños pecados, oren contra ellos. Sí, oren para entenderlos y verlos, porque muchos son tan torpes e indistintos en su visión espiritual que no los disciernen apropiadamente. Un estado cristiano profeso puede ser mucho más exactamente probado y decidido con seguridad por la manera en que es afectado por estos que por sus sentimientos hacia los mayores. La conciencia natural, la fuerza de la educación y una consideración por su propia reputación pueden inducir un aborrecimiento de pecados presuntuosos abiertos. Pero la detestación, el temor y la mortificación de faltas secretas es una indicación bastante segura de una mente bajo la iluminación y un corazón bajo la guía del Espíritu del Altísimo. ¿Cuánto necesitas la ayuda del Espíritu Divino y cuán fervientemente deberías orar por ella para mantener vivo un sentido debido de tus pecados diarios? El número y frecuencia de ellos tienen una tendencia a producir una dureza de corazón y un embotamiento de conciencia que obstaculiza grandemente nuestra santificación y de lo cual nada puede efectivamente preservarnos, sino la gracia que viene de lo alto. Cuán deliciosa es la perspectiva y cuán habitualmente deberíamos contemplarla de ese estado donde no habrá pecados pasados no perdonados, ninguno presente cometido y ninguno futuro temido. Nada permanecerá del pecado sino el recuerdo de él, e incluso ese, de un tipo que no interferirá en el grado más pequeño con la plenitud del gozo en la presencia divina, sino que de hecho dará nuevos arrebatos de gratitud y amor al canto de los benditos, quienes en la posesión de santidad perfecta y felicidad perfecta caen ante el trono de aquel de quien han recibido ambas, diciendo: «Nos has redimido al Creador por tu sangre». Segundo de Tesalonicenses 3, 6. Te ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor, que te apartes de todo hermano que camina desordenadamente y no según la tradición que recibieron de nosotros. Estas palabras son tan autoritativas y apremiantes como cualquier mandato que encontremos en todo el libro divino. En ellas podemos observar tanto el asunto como la forma de esta orden. Primero, el asunto es la separación de la conversación de cristianos malvados y profanos, quienes aquí son descritos como aquellos que caminan desordenadamente, que caminan fuera de línea y no mantienen sus rangos. Una palabra prestada de la disciplina militar que requiere que cada soldado marche en su fila y mantenga ese orden en el cual fue colocado por su líder. Pero porque no puede haber irregularidad, sino que una regla debe primero ser presupuesta y ningún desorden donde no se han dado órdenes. Por lo tanto, el apóstol explica más lejos a quienes se refiere y a quienes caracterizaría por esta nota de caminar desordenadamente. Y esos, nos dice, son aquellos que no caminan según la tradición que habían recibido. Es decir, según esa doctrina que fue enseñada y entregada a ellos por los apóstoles y ministros de Cristo. Y por lo tanto, primero, todos quienes cometen maldad grosera y fleiciosa, y quienes viven en un curso de impiedades sucias y notorias, son justamente marcados como aquellos que caminan desordenadamente. Aunque hacen profesión de una fe santa, sin embargo, la contradicen y debilitan con una vida impía. Toman sobre sí el nombre de cristianos, pero sin embargo viven como sin el Altísimo y sin Cristo en el mundo. La doctrina del Evangelio no enseña nada, sino santidad y pureza. Es una doctrina según la piedad como el apóstol la expresa, 1 de Timoteo 6:3.
Todos sus preceptos, exhortaciones, promesas y amenazas, todo el rumbo y diseño de ella tienden solamente a hacernos más santos e imprimir sobre nosotros algunas estriasturas de la pureza del Creador, nuestro Padre Celestial. Y por lo tanto, ciertamente aquellos que viven en la comisión de cualquier crimen escandaloso deben necesariamente ser culpables del desorden más miserable. Rompen sus rangos y vuelan hacia la rebelión abierta. Sí, mientras marchan bajo el estandarte de Cristo, luchan contra su propio capitán y deben ser reputados no sus soldados, sino sus enemigos. Y no solo estos, sino en segundo lugar, todos quienes son erróneos y heréticos son personas desordenadas. Otros transgreden la regla, pero estos la destruyen. Arrancan las verdaderas fronteras de la fe y niegan no solo su obediencia a la verdad, sino la verdad misma. Y aunque pueden barnizar sobre sus doctrinas condenables con exhibiciones justas y buenos discursos, y parecer ser personas muy mortificadas espirituales y celestiales, de modo que puedan ganar prosélitos y una veneración entre ellos, sin embargo, son mucho más perniciosos y nocivos para la Iglesia de Cristo que aquellos que son abiertamente profanos y escandalosos. Porque ya que la mente y el entendimiento es el principio director del hombre, si eso es pervertido, debe necesariamente tener una influencia maligna sobre todas las facultades inferiores. Nuestras nociones son la guía de nuestras acciones, y consecuentemente un error en juicio no se detiene allí ni descansa solo nadando y flotando en el cerebro, sino que desafía el mismo privilegio que la verdad más divina tiene para dirigir y gobernar nuestras vidas, y así por una mejora miserable se convierte también en una transgresión en la práctica. Aquel quien ha negado la fe debe, si será coherente con sus propios principios, rechazar esa obediencia que es consecuente sobre ella, como un vértigo y mareo en la cabeza causa un movimiento tambaleante y vacilante en los pies. Así, aquellos que son vertiginosos y mareados en sus opiniones deben de necesidad ser desordenados en sus conversaciones. Nunca pueden caminar firmemente por una regla que niegan que sea así. Y así, el error no es solo error, sino un mal acumulativo. Es error y maldad también. En tercer lugar, y no solo estos, sino todas las personas turbulentas y facciosas, son caminantes desordenados, tales que desgarran la iglesia con cismas y divisiones y desprecian el gobierno y el orden solo porque no es de su propia invención, y están tan llenos de nuevos modelos y nuevas plataformas de disciplina en sus fantasías que mientras tanto han hecho tales brechas amplias en la paz y unidad de la iglesia que dudo que no solo sus sabidurías arrogantes, sino la sabiduría de un ángel mismo se vería muy perpleja para componerlas y hacerlas nuevamente. Y en cuarto lugar, no solo estos, sino también todos los chismosos, ociosos e impertinentes, todos los portadores de cuentos perezosos que están muy ocupados, ociosos, galopando de casa en casa como una compañía de moscas mareadas, zumbando arriba y abajo, y quienes no tienen otro empleo, sino muy solemnemente susurrar nada en el oído de cada hombre que encuentran. Estos también son marcados por el apóstol como personas desordenadas. De hecho, una gran parte de este capítulo se gasta sobre estos, especialmente versículo 11. Oímos que hay algunos que caminan entre ustedes desordenadamente, no trabajando en absoluto, sino siendo entrometidos. Muy ocupados están, pero sin embargo no hacen trabajo, cargas no rentables para la tierra y buenos para nada en el mundo, sino solo para mantener el aire en movimiento. Ahora de todos estos tipos de personas desordenadas debemos apartarnos, no tener conversación ni sociedad con ellos. En segundo lugar, y a esto estamos obligados por un mandato tan expreso y urgente como cualquiera contenido en las Escrituras. La forma de ello corre imperativamente.
Te ordenamos, hermanos, y la autoridad de este mandato es más absoluta y soberana en el nombre de nuestro Señor. Es decir, te ordenamos por la autoridad de Cristo. O Cristo te ordena por nosotros que te apartes de todo hermano que camina desordenadamente.